Bienvenidos a Planeta Roma, un podcast donde encontrarán toda la información sobre la actualidad del equipo más importante de la capital italiana, la Roma, con la conducción de Sam Rubio y los análisis de David Coppa. Lo aspetta Materazzi, Totti si porta quasi sulla tiro, Totti si è liberato, pallonetto, Francesco Totti, un gol pazzesco, Roma ha risen from their grave, the Greek god in Rome, Zaniolo, che la mette Giovanni Hola a todos, tifosi y yalorosi, bienvenidos a un episodio más de Planeta Roma Podcast, episodio 257 para ser exactos. Sam Rubio les da la bienvenida. Estamos ahora en momentos del parón FIFA, una época que para muchos romanistas no es de nuestras favoritas, no esperar tanto tiempo para ver jugar a la Roma, especialmente cuando recién había comenzado la temporada y el partido frente a la Juventus nos dejó con una sensación, digamos, de una forma positiva, porque le hicimos partido a esa Juventus. En todo caso, este parón FIFA llega para analizar el mercado, para tomarnos un respiro, para ya con el mercado cerrado y con la escuadra completa analizar a qué está para dar este equipo, a qué está para apuntar Daniele De Rossi y los suyos esta temporada. Un par de resultados no tan alentadores para comenzar la temporada, un empate, yo sí lo diría alentador en el Juventus Stadium, con un muy buen primer tiempo del equipo, un buen partido en líneas generales. Los incomodamos muchísimo a la Juventus, pero nada, este episodio nos vamos a debatir muchísimo en el mercado, en Ghisolfi. Tenemos invitados, tenemos a Santi, tenemos a Martín, tenemos un nuevo invitado dándonos su opinión acerca del mercado. Como siempre, tenemos a David Coppa para debatir todo lo que tenemos para este episodio. Así que nada, sin más introducción, vamos a una pausa y regresamos a Planeta Roma Podcast. Antes de darle la bienvenida a mi co-host, quiero agradecerles a todos los que interactúan con nosotros, a todos los que nos escuchan, a todos nuestros Patreons por ayudar a mantener este programa seguir adelante. Ya saben que si quieren aportar a este proyecto, quieren ayudarnos, lo pueden hacer en patreon.com/planetaroma. Tenemos dos mecenas, una de $1 y una de $3, con un poco de contenido extra. Todos los detalles en todos los detalles en patreon.com/planetaroma. Estamos en todas las plataformas principales de podcasting también. Y bueno, nuestro centro de operaciones, como siempre, es planetaroma.net. Ahora sí, sin más introducción, le damos la bienvenida al director general de planetaroma.net, del tema escrito de planetaroma.net, todas las noticias, al señor David Coppa. David, bienvenido a un episodio más. Estamos en una hora un poco inusual para nosotros. Usualmente grabamos muy de tarde, muy de noche. Ahora estamos grabando un viernes en la mañana. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido a un episodio más. ¿Cómo va todo? Un saludo para ti, Sam, un saludo para toda nuestra audiencia. Gracias por llegar, gracias por estar en nuestro espacio. Recuerden que si han llegado hasta aquí, suscríbanse, compartan, denle like al episodio. Y como siempre nos dejan sus opiniones y comentarios acerca de lo que vamos a estar hablando, porque el episodio hoy es largo, bastante extenso. Tenemos, como decía Sam, tenemos varios invitados, tenemos gente de la casa como Santi y Martín. También tenemos un invitado, Michele, que nos va a estar comentando sobre un poquito Michele Antinucci,
un amigo que escribe para una revista italiana, revista Rabone, lo pueden encontrar en Twitter o en X, como le gusten llamarlo, y vamos a estar hablando, o sea, vamos a estar dando un poquito nuestra visión del mercado, cómo queda la plantilla, ya finalmente cerrada, como dice el título del programa, tarde, pero bastante seguro. Y vamos a estar hablando de todo el contexto de cómo se ha dado el mercado de fichajes de verano 2024-2025, que ya ha cerrado afortunadamente para la Roma, después un mercado de los más convulsos que recuerdo en los últimos tiempos, Sam. Pero antes de entrar en el mercado, quería comentar algunos puntillos de información general, de las cuales, como siempre dice Sam, venimos comentando en nuestra página web, ya vale la pena comentar. La primera, Sam, como tú lo decías, rápidamente el partido contra la Juventus, yo creo que fue un empate muy bueno, sobre todo por cómo veníamos. Hay muchos problemas todavía, lo comentábamos en nuestro grupo de Patreon, lo comentaba con nuestro querido Santi en privado, lo comentaba también en las redes sociales con algunos de ustedes que interactuaban conmigo y me decían, el equipo se veía un poco aburrido con el balón. Yo creo que se da un partido en el contexto en que es una Juventus que viene muy bien, que llegó a ese partido sin siquiera creo que había recibido un solo disparo entre los tres palos contra rivales menores. Sí, era su primer partido, también quizás hubo un poco de más atención y menos exaltación por el equipo de Thiago Motta, que está en una fase de construcción también, donde vimos también algunos jugadores nuevos como con Maínez, Nico González, con Seisao, que saltaban y debutaban en ese partido del Allianz Stadium, pero yo creo que hay que remarcar que fue una Roma mucho más organizada en fase defensiva, con un esquema ya diferente, con un Dybala que arrancó del banquillo, que en otros episodios lo vamos a estar comentando, muy probablemente en la previa del partido contra el Genoa, que también ya tiene puntos rojos, como probablemente la ausencia de Artem Dovbyk, que está por ver, volvió antes de tiempo de la selección, ni siquiera jugó los partidos de la National League con la selección ucraniana ante algunos problemas. Baldanzi tuvo un problema también con la sub-21 de Italia, que solamente pudo jugar 25 minutos. Y vamos a ir viendo todas las situaciones, cómo evolucionan en los próximos días. Pero también, Sam, la Roma tiene 3 candidatos al Balón de Oro, 2 en la rama masculina y 1 en la rama femenina, que es muy histórica porque es la Manuela Giuliano, la número 10 de la Roma, la capitana de la Roma esta temporada, de la Roma femenil, que viene de una gran temporada, una enorme temporada, la de Manuela Giuliano. Es histórico porque es la primera futbolista italiana de la historia en ser nominada a este premio. Yo creo que es un mérito enorme. De los 3, la única que jugó en la Roma para merecer el premio. Los otros 2 no estuvieron. Exactamente. Artem Dovbyk, merecedora a la candidatura del Balón de Oro por su gran temporada con el Girona. Mats Hummels, finalista de la Champions con el Borussia Dortmund y varias veces MVP de varios partidos de la Champions pasada, y también nominado mejor defensor de la temporada pasada con la Champions. Una enorme temporada de Mats Hummels, que vamos a estar hablando de él, sobre todo con nuestro querido Santi, que también sigue mucho la Bundesliga y sobre todo el Dortmund, y nos va a estar comentando sobre esto. Yo creo que es un mérito enorme, o sea, tener para el club, o sea, significa bastante, aunque 2 de ellos no lo han logrado, y algo así no pasaba desde el 2001, cuando 2 jugadores del equipo masculino no estaban nominados al Balón de Oro. 2001, una temporada histórica también para la Roma, y esos 2 jugadores fueron, te voy a decir, uno estaba bastante claro, Francesco Totti. ¿Podrías adivinar el otro? En la temporada, voy a poner tu memoria. Temporada 2001, habían 2 de la Roma, uno era Totti y el otro era, pero te puedo decir, es muy fácil si te digo Batistuta. No era Batistuta. No era Batistuta. Un tapado. Hizo una temporada brutal. Walter Samuel. Tampoco. Te queda un strike. Me queda un strike. Espérame un segundo. Déjame pensarlo bien. Me queda un strike. No googles. No. Hizo una temporada brutal, me dices, ¿no? ¿Me puedes dar una posición en la cancha o no? Algo, dame algo. Pero te voy a dar una pista. Está metido en la política hoy. ¿Damiano Tomasi?
Damiano Tommasi. Metrónomo. Fue Totti le decía el Ronaldinho de la Roma de esa época, ¿te acuerdas? Exactamente. La lista del Balón de Oro, los 10 primeros fueron Michael Owen, que fue el ganador con 176 puntos, Raúl, Oliver Kahn, David Beckham, Francesco Totti en el quinto puesto, con 57 unidades, por delante de un tal Luis Figo, por delante de un tal Rivaldo, por delante de un tal Andrei Shevchenko y por delante de un tal Thierry Henry y Zinedine Zidane, o por delante de otros. ¿Quién ganó el 2001 el Balón de Oro? Porque el 2000 lo ganó Figo. Michael Owen. Yo creo que Totti mereció ese 2000, David. Ese es otro tema, pero Totti mereció ese 2000. Probablemente. Yo creo que, o sea, pudo haberlo ganado. Yo creo que pudo haberlo ganado. Fue un futbolista súper importante para ese Scudetto de la Roma. Con ese importante Euro, para la selección italiana en la Euro, con un penal histórico a lo Panenka en la final contra Edwin van der Sar. No, en la semifinal. Pero sí, en la semi sí, pero te digo, en el torneo como tal, o sea, marcó una época tremenda. Gabriel Batistuta estuvo, no recuerdo si estuvo entre los nominados ese año, pero en la lista final sí estuvieron Totti y Damiano Tommasi, metrónomo, que hoy es el alcalde de la ciudad de Verona. Así que bueno, hecho este pequeño paréntesis, ahora sí, Sam, si quieres podemos comenzar a hablar de mercado. Nos vamos a una pausa, David, para tomar un poco de aire, porque tuvimos una intro larga de todo lo que vamos a hablar en este episodio. Nos vamos a una pausa para tomar el aire y nos metemos de lleno para hablar de calciomercato. David, nos metemos de lleno ahora sí a hablar del mercado. Un mercado, ¿cuál fue la palabra que utilizaste tú? Convulsivo, ¿no? Ghisolfi llegó... Convulso. Sí. Si no estoy equivocado, Ghisolfi llegó mayo 20 y algo, 22 por ahí. Y se anunció y llegó ya los primeros días de junio, día 2, día 3. Se anunció mayo 20 y algo y llegó los primeros días de junio oficialmente, ¿no? Correcto. Un mercado. ¿Cuál es la nota que le pones? ¿O cuál es tu... A ver, ¿cómo te genero esta pregunta? ¿Cuál es tu sensación que te deja este mercado? Porque en el historial con la Roma hemos tenido mercados de todo tipo, hemos tenido mercados desastrosos. Este mercado con los jugadores que llegaron y como pintó justo al final con los defensas que llegaron, yo creo que da como para que De Rossi diga, bueno, el status quo de los jugadores anteriores ya no están tan titulares que digamos y ahora vamos a mover unas cosas y acá todo el mundo tiene que jugarse por una posición en la cancha. A mí me gustan todos los jugadores que han llegado. Ahora, lo que me preocupa un poco es cuánto tiempo va a demorar para que todos, como se dice en inglés, gel, ¿no? Para que todos juntos se junten y sean una unidad. Pero en líneas generales, David, Koné, Hermoso, Hummels, y especialmente los nombres que llegaron al final, los que se suman a los Lafay, ¿no? a los que llegaron más temprano en la temporada. A mí me gusta esta mezcla de jugadores nuevos, David. Yo lo llamaría uno de los mejores mercados que hemos tenido en mucho tiempo. Y eso que todos los años decimos mercado. ¿Te acuerdas de los títulos del el año pasado con Pinto? Mercado maravilloso, fenomenal o espectacular o algo así lo llamamos los mercados, ¿no? Todos nos dejaban con una sensación positiva. Pero David, han traído nombres y encima lo han hecho mientras bajaron los sueldos de la Roma por casi 37 millones de euros. O sea, en el papel es un gran trabajo de Ghisolfi y compañía, David. Sí, yo creo que hay que partir de dónde veníamos, del trabajo que se venía haciendo y a dónde llegamos y un cambio evidente en la política de contratación. También en base a este trabajo que menciono que se venía haciendo y sobre todo a que cambien
algunas piezas del acuerdo firmado por los Friedkin con la UEFA. Como ya veníamos comentando, ya desde enero pasado se había producido una apertura con la UEFA, con el fichaje de Baldanzi, que fue el primero pago en mucho tiempo, en cuatro o cinco ventanas de mercado, ante la sanción de la UEFA por el incumplimiento del fair play en etapas anteriores, incluso en etapas anteriores a la llegada de los Friedkin a la Roma, donde ya había un preludio de lo que iba a ser el futuro, con James Pallotta. El equipo estaba en una sumido, está todavía, pero ahí comenzó a asumirse en una deuda aún mayor, donde no se había hecho un trabajo económico y financiero adecuado. Esto llevó a una crisis que se agudizó con la pandemia, como se agudizó para tantos clubes, y terminó o derivó en una sanción de la UEFA, en un acuerdo que firman ambas partes, siendo muy inteligente Dan Friedkin, que no hizo lo que hizo en su momento James Pallotta, que se dedicaba a pelear con la UEFA. Dan Friedkin fue un poco más inteligente, se metió dentro de la UEFA. De hecho, hace un par de días creo que hubo una reunión más de la ECA, donde estuvo presente Dan Friedkin, se metió en la ECA, donde conoce a Lina Zuloku, donde firma este acuerdo de base en un momento complejo. Fue bastante restrictivo, pero ya hoy se ven un poco las mejoras, sobre todo con ese transfer balance que impedía a la Roma hacer grandes movimientos dentro del plantel, porque había que respetar valores positivos y negativos sobre los planteles inscritos en las listas UEFA. No se podía cambiar muchos jugadores y por lo tanto esto cruzó las manos bastante tiempo tanto a Thiago Pinto como a José Mourinho, que fueron los que estuvieron en la dirección técnica del equipo en los últimos tiempos. A partir de enero hay una apertura, una mejoría, y de ahí en adelante vivimos este mercado donde también hay un cambio de política, menos sesiones, más fichajes para crear patrimonio dentro del plantel, que es lo importante y lo que hay que remarcar, y lo que tú decías, porque al final solamente este verano tenemos un préstamo que es con obligación de compra, que es de Manu Koné desde Mönchengladbach, que fue hasta última hora, que se pudo mover porque fue una oportunidad de mercado y un fichaje del que vamos a estar hablando más a profundidad con nuestro querido Santi, que ha accedido amablemente a dejarnos una radiografía, como sueles llamar tú, sobre Manu Koné. Pero creo que es importante marcar este contexto, ¿no?, del trabajo previo hasta el trabajo actual. Un trabajo actual que pudo empezar antes, porque sabemos que Pinto ya en el mercado de enero, en principios de enero del 2024, anuncia que se va, se hace efectiva su salida a principios de febrero, y desde ese momento comenzó una ardua, larga y tediosa búsqueda de un nuevo director deportivo, que salieron miles de cientos de nombres de aquí y de allá, hasta que empezó a sonar con fuerza el de Florent Gisolfi, que ya en los últimos días de mayo, como tú dices, se sonó más, se hizo oficial, hasta su llegada a los primeros días de junio, su llegada a la capital, a Trigoria, para ponerse a trabajar. Evidentemente un retraso, porque lo habíamos vivido antes con Thiago Pinto, lo habíamos vivido antes con otros directores deportivos, y es una ley para los directores deportivos que ya cuando cierra el mercado de enero y pasan el primer trimestre del año, ya tipo marzo, abril, ya se empieza a trabajar en el mercado de verano. La Roma empezó a hacer esto en junio. Primeras reuniones de Daniele De Rossi, Zuloku, Gisolfi, Lombardo, que son los que están en Trigoria, definir jugadores, presentarle la cartera de jugadores que tiene un director deportivo al entrenador. El entrenador le dice las carencias que tiene, reuniones con un departamento económico. Los Friedkin sabían que ante esta demora había que gastar, y gastaron, porque estamos hablando de un mercado que al final, tú decías, o yo puedo pensar, yo creo que es un mercado bueno, que no deja de tener deficiencias, pero creo que es un mercado bueno. Tú hablabas ponías adjetivos que yo creo que son válidos, pero la sensación para muchos, dado de cómo se vivió, Sam, es que no gustó por el tema de Dybala, por el tema de Eduardo Bove y por otros temas, pero yo creo que en líneas generales el mercado es positivo. Yo también. Por muchas razones.
Yo también. Lo de Dybala, al final de cuentas, todo está oscuro y no hay claridad en el asunto, al final de cuentas. No hay claridad, no se sabe si fue Dybala el que quiso, el que no quiso, el que al final cambió de decisión y quiso quedarse. No sé si tú tienes un poco de más claridad en el asunto, pero por cómo se dio, yo creo que es un mercado positivo también. Tocabas el tema de Eduardo Bove, ¿no? Hubo mucho resentimiento, digamos, del parte del romanismo hacia Ghisolfi, hacia el mismo De Rossi. Y se notaron, no sé si pudiste, y yo creo que sí, viste las palabras de Eduardo Bove antes de tomar el tren en Termini para irse a Florencia, se le notaba un poco dolido, ¿no? Como que la salida no fue buena, no hubo una buena comunicación al final. A ver... De hecho, en este mismo momento en el que estamos grabando, acaba de hablar su agente, Diego Tabano, ante los micrófonos de Radio Firenze Viola, entrevista que podrán estar... Diego Tabano es jugador de la Roma. No. ¿Es otro Tabano? No, tiene el mismo apellido, es otro Tabano. Pero, o sea, tienen el mismo apellido, pero no son personas diferentes. Tabano, que tiene una muy buena relación con la directiva de la Roma. Él acaba de hablar a Radio Firenze Viola y dice en líneas generales que fue un mercado particular para Bove. No sabemos explicar el por qué, pero a Roma no había espacio para él. Por lo tanto, ya se notaba desde el final de la temporada pasada, David, con De Rossi no jugó tanto. Exacto. O sea, no era un secreto para nadie. También hay que decirlo, Eduardo Bove, por mérito propio y por circunstancias X, se encontró con un puesto de titular en la Roma con José Mourinho. Uno por su rendimiento, otro porque los titulares no habían estado por una razón u otra. Paredes llegó tarde, empezó a rendir a partir de enero, Pellegrini es Pellegrini, y al final Aguar no cuajó, Renato Sánchez vivió en la enfermería. Esto le abrió una puerta importante a Eduardo Bove de una manera titular, y ya desde antes de la temporada antes pasada con José Mourinho venía ganándose esos galones dentro del medio campo en un sistema de juego diferente, con una actitud del medio campo diferente, que cambia completamente con la llegada de Daniele De Rossi, donde vimos a un Pellegrini resurgido, a un Paredes que era un mariscal de campo, a un Cristante que, a pesar de todo, sigue siendo elegido por los entrenadores de la Roma por una y otra temporada, por una y muchas razones, y esto dejó sin espacios a Eduardo Bove la segunda parte de la mitad de la temporada pasada, y este verano, dicho por el propio Daniele De Rossi, se sentó con todos sus jugadores del medio campo, Paredes, Cristante, Pellegrini, Eduardo Bove, y bueno, sí, creo que todos, ya he mencionado a todos, y les dijo que él tenía la intención de fichar 2 mediocampistas más y que había menos minutos para todos. Esperemos que vaya en esta línea, porque el inicio de la temporada con el mediocampo ha sido un poco catastrófico, también porque Paredes llegó tarde, Pellegrini no termina de cuajar. No, pero esos minutos, David, esos minutos que vimos de Koné con Juventus, de que ingresó, fueron alentadores. Sí, un jugador muy importante, un jugador que tiene mucho talento, nos había hablado bastante acá Santi, y si quieres, Sam, aprovechando este pie forzado tuyo, vamos a escuchar lo que nos tiene que decir nuestro querido Santi Boy sobre Manu Koné, para seguir ahondando un poquito más en el tema del medio campo, Eduardo Bove, y un poco más porque el programa es largo. Perfecto, vamos a escuchar a Santi con lo que quiere decir sobre Koné, y quiero regresar al tema Bove también para dar mi opinión. Quiero escuchar la tuya. Bueno, sí. Vamos con Santi y su opinión sobre Manu Koné. Hola a todos, soy Santi Boys. Creo que sobre Manu Koné, aquellos que sois veteranos en el programa, en el podcast de Planeta Roma, huelga decirlo, lleváis ya mucho tiempo oyéndome o escuchándome hablar de él. Desde hace 3 años que lo vi debutar en la Bundesliga. Él procedía de la Liga Francesa, de la segunda división realmente de la Liga Francesa. Y lo ficharon Mönchengladbach, y para mí fue un impacto grandísimo en la competición. Un jugador con muchísima pierna, una capacidad de repetir esfuerzos enorme. Claro, esto en una competición como lo es la germana es algo que resulta oro. Y lo es porque la competición predomina muchísimo en las transiciones. En este sentido, Manu Koné es lo que nos puede dar muchísima transición. No podemos esperar pases en corto de él. Oye,
que los puede hacer perfectamente, no deja de ser un jugador de élite, pero su mayor virtud no es tanto la combinación en corto, sino cómo es capaz de trasladar el esférico en conducción. En esto es muy bueno y tiene calidad técnica más que suficiente como para driblar y superar líneas de presión con pequeños toques de balón. Esto, para mí, es su principal virtud. Con balón, obviamente, insisto, es capaz de asociarse. Lo hace muy bien. Pero si pensamos en el lado opuesto, también tiene gran pierna a la hora de ganar duelos, de hacer tackles. No tanto de anticiparse, sino más de ganar duelos. Lo he dicho en el podcast en mis últimas intervenciones. Manu Koné, con sus 23 años, que es una edad muy similar también a la de Eduardo Bove, es el mismo prototipo de jugador de Bove, solo que con mayor experiencia, mayor cantidad de minutaje a nivel no solo internacional, como es obvio, sino también a primer nivel, en primeras divisiones, francesa y alemana. Y es un jugador que, insisto, es el mismo perfil, pero que está 1-2 peldaños por encima en algunos aspectos, incluso 3 peldaños por encima de Bove. Es un jugador que a mí me gusta muchísimo, pero que, insisto, creo que ese perfil de Bove no lo deberíamos haber perdido, y por ahí se entiende que la llegada de uno condicione la salida del otro también. Ahora mismo es el único jugador de ese, vuelvo a repetir, valga la redundancia, perfil en la plantilla. Antaño tuvimos a un Renato Sánchez que no funcionó. Manu Koné, en cuestión de lesiones, ha tenido las suyas. Todas las temporadas tiende a perderse un mes de competición. Incluso les recuerdo que hace 2 temporadas llegó a perderse 2 meses por lesiones. Es un jugador fibroso que corre el riesgo de tener ese tipo de roturas musculares, roturas fibrilares, e incluso debido a su gran predilección por la disputa del balón, también corre el riesgo de un traumatismo le lleve al dique seco. Pero esperemos que no sea el caso. No quiero poner aquí las alarmas porque creo que no debe ser ese el mensaje, sino un jugador que pienso que va a jugar muchísimos minutos y que acabará haciéndose con la titularidad, viendo lo que ha querido Daniele De Rossi, y que va a sorprender a muchos. Siempre insisto, Bundesliga y Premier League son 2 competiciones de un ritmo de juego muchísimo más alto que la Serie A, y jugadores que vienen de esas competiciones tienden a tener un recorrido y un impacto mayor en la competición italiana que el que venían teniendo en su anterior club y competición. Alguien puede decir el Mönchengladbach no ha hecho buena temporada, y es cierto, el Mönchengladbach lleva 2-3 temporadas en pleno declive, bueno, diría 2 sobre todo, en las que ha ido vendiendo piezas importantes. La última de ellas ha sido Koné. Conocéis también el caso de Marcus Thuram, que está en el Inter, pero prácticamente ha sido de las poquísimas notas positivas del Mönchengladbach, y que obviamente no han podido sostener al resto del equipo. Yo no lo trasladaría a esa perspectiva global de los potros, sino más bien que él era de lo poco que se salvaba. Para mí es un fichaje muy, muy, muy bueno el de Manu Koné. David, muy buena la radiografía de Santi Boix, guión abajo, es como lo encuentran en Twitter o en X, con su famosa radiografía. Santi, un crack. A mí me gusta lo que dijo, y se pudo ver, David. Yo pude más o menos ver en esos 19 minutos que jugó frente al Juventus, un jugador que muy físico, como lo decía Santi, pero que traslada la pelota para adelante, no mueve la pelota con el balón para adelante como otro jugador no lo hace en la escuadra. Eso es algo que nos faltaba, ¿no? En su estilo, en su forma, eso era Mkhitaryan. En su forma, eso era Nainggolan. En su forma, eso fue el primer año de Veretout. Pero lo que yo vi en estos 19 minutos con Koné, fueron 19 minutos, es muy en falta de rodaje, que es Giel con el equipo,
pero yo creo que le agregó una dinámica que le estaba faltando a la Roma. Y yo estoy de acuerdo que podría ser titular, David. Yo lo veo siendo titular a Koné. ¿Cuál es tu sensación? Mira, porque lo decía Santi, en las últimas 3 temporadas, en el Gladbach, en la 21-22 jugó 27 partidos con 26 de titular. En la 22-23 jugó 30 partidos todos de titular. Y en la temporada anterior jugó 22 partidos con 18 de titular. Jugó un poquito menos la temporada pasada con un Borussia Mönchengladbach, como le decía Santi, que no le fue tan bien esas últimas par de temporadas. ¿Cuál es tu sensación de Manu Koné? Yo recuerdo que empecé a seguirlo también por Santi, a raíz de aquel Gladbach-Roma en Europa League, lo recordarán también, sobre todo porque se hizo famoso aquel partido por la no mano de Chris Smalling, que se ha ido este mercado. Yo creo que un pequeño paréntesis muy rápido, se criticó mucho a Chris Smalling en la última temporada, pero para mí, lo conversaba en el grupo de Patreon de Planeta Roma, uno de los grandes defensores que hemos tenido en los últimos años. Llegó muy tapado, muy criticado, muy quemado del United, pero se erigió, de hecho en la primera temporada estuvo en el 11 ideal de la Serie A, sí, claro. Y fue muy importante para la Roma. Yo me acuerdo que para la segunda temporada estábamos todos los romanistas preocupados porque pensábamos que se lo llevaba el Inter, un equipo grande, que se terminó quedando, ¿te acuerdas? No, lo lloramos con aquella eliminatoria del COVID contra el Sevilla, donde el United nos cagó y era el préstamo, no nos quisieron llegar a un acuerdo para que jugara ese partido, claro, que había sido pospuesto y lo lloramos, o sea, y lo sufrimos en no tener en aquel momento a Chris Smalling, que fue importante con Fonseca, con Mourinho. Esa rodilla fue el factor, de que su fútbol no volvió a ser el mismo, ¿no? Exactamente. Dicho esto, Sam, cerrado el paréntesis, a mí yo creo que empecé a seguir a Koné por Santi desde aquel partido Gladbach-Roma y es un futbolista que necesitaba la Roma desde hace años. Se intentó un poco buscar eso con Renato Sánchez, que nunca pudo estar sano en la Roma, pero Koné te puede dar eso. Y regreso a lo que tú decías, y eso es el claro ejemplo de lo que tú decías, que la Roma está tratando de crear patrimonio. ¿Qué patrimonio creas con un Renato Sánchez? Así hubiera funcionado, ¿qué patrimonio creas? Se va al año, con estás creando patrimonio, con la fe estás creando patrimonio, ¿no? ¿A eso te referías? No, por ejemplo, el caso quizás de Renato había una opción de compra, ligada a cierta cantidad de partidos, si jugaba, si estaba sano y tal, pero con otros jugadores no. Ha pasado, por ejemplo, uno de los mejores casos para hablar de patrimonio quizás sea Artem Dovbyk y Romelu Lukaku. Se hablaba mucho en los últimos días. ¿Por qué no se fichó a Romelu Lukaku? Al final eran 30 millones. Sí, eran 30 millones por un jugador de cierta edad, por un jugador que cobraba, no sé, 4 o 5 veces más, porque Artem Dovbyk llegó cobrando a Roma 3 millones, 4 millones como mucho. Romelu Lukaku está cobrando unos 8 o 9 en el Napoli, tiene una edad, y ¿cuánto más le puede sacar a Romelu Lukaku? Financieramente no tiene sentido lo de la Roma que se mantenga Lukaku por el alto salario. Si estás tratando de ir de una forma y reducir salarios, mantener a Lukaku no tiene ningún sentido. Crea patrimonio trayendo un jugador joven, inclusive el Pichichi de la liga, con un sueldo no tan alto, con bastante proyección. Eso es crear patrimonio. Exactamente. Si en el hipotético caso de que Artem Dovbyk te repita la temporada que hizo con el Girona, ha tenido un comienzo difícil, porque también el comienzo ha sido difícil en general, porque el equipo no ha funcionado. Si te repite esa temporada de líder goleador, ¿cuánto vale Artem Dovbyk la próxima temporada? Claro. Van a venir los equipos de la Premier a tumbarse la puerta. Es un tema del que podemos hablar. Yo creo que Artem Dovbyk va a estar bien últimamente. O sea, al final va a estar bien. Lo único que tienen que llegarle los pases. Si no le llegan los pases, ¿cómo? Si no le das agua, ¿cómo? No, el equipo tiene que funcionar. Pero el equipo tiene que funcionar. Sí, pero tú te das cuenta de ¿viste cómo sufría Bremen y Gatti, cómo sufrían con él? Tenían que ir. Gatti lo dijo después del partido contra el Genoa. Pero tú no viste cómo. Yo no escuché a Gatti después del partido, pero en el partido tú no viste cómo sufrían entre los dos para parar en una torre el tipo. Yo creo que va a estar bien, tiene que jugar un poco más cerca al área y los pases les tienen que llegar. Un jugador en la posición de Pellegrini tiene que estar más fino ahí. Para que y Pellegrini tiene esos pases, pero bueno, no se le han visto. Soulé tiene que estar más fino. Hay que esperar me gustaría ver a Baldancia, a ver qué tal ahí también, ¿no? Tal vez un poquito más de Baldancia, a ver qué tal. Tiene que De Rossi empezar a mover, pero bueno, estamos saltando temas
bastantes temas. Sí, si el equipo logra funcionar, evidentemente puede haber esta explosión de Dovic. Y este es un ejemplo bueno de cómo funciona o cuál es la idea de capitalizar. Lo mismo pasa con Saúd Abdulhamid, que es un fichaje un poco random o exótico. A ese sí no lo tengo, pero viene con todos los que me dicen que hablan de él, todos los que siguen esa liga, todos los que dicen hablan muy bien de él. O sea, viene con buenas referencias. Al final de cuentas es la liga árabe, todo lo que tú quieras, pero en referencias viene bien. Ahora que dé el salto de calidad a la Serie A, vamos a ver. Exacto, ayer salió 5 minutos con la selección de Arabia Saudita dirigida por Roberto Mancini, quienes recomendaron un poco a la Roma este fichaje. Sus colaboradores, Daniel De Rossi habló con ellos en mesa de prensa, pueden leerlo también en nuestra web. Salió 5 minutos y el tipo es una flecha. O sea, si logra traspolar eso a la Serie A, que eso es difícil. Tiene carrera, control de balón. Sí. Eso es difícil. Exacto. Y a lo mejor lo puede hacer. El luego es la exigencia de la competición, donde son 30 y tantos partidos en Liga, mantenerlo, Copa y Europa League. O sea, mantener un pic de rendimiento es lo complicado. Pero esta es la idea, porque si a Saúd Abdulhamid logra reventarlo, que está también un poco gestionado por el fondo árabe, fondo PIF, a lo mejor quieren después colocarlo en la Premier League o bien un equipo de la Premier League o otro equipo importante y te lo quiere fichar, tienen que pagarlo. 25 y no te años van a pagar todavía, los no está muy alto, claro. Exacto, no es un jugador que esté quemado, ni mucho menos. Por lo tanto, son este tipo de cosas que quiere hacer la Roma. En el caso, o sea, y todo, como decíamos, volviendo al inicio, se vio un poco nublado por el caso de Dybala, que a día de hoy no tenemos muy claro, porque tú me preguntabas, oye, ¿qué ha pasado? O sea, vamos viendo, o sea, lo que va pasando en el equipo. Uno es que parece que algo hubo en algún momento que llegó quizás también un poco a planificar a Daniele De Rossi la temporada con un esquema diferente, o lo otro es que evidentemente Dybala quería salir. O sea, hay quizás un poco parte y parte, no sabemos, porque la historia no se han cortado medias verdades, y una de estas medias nunca se sabrá, es que, la verdad nunca se sabrá. Exactamente. Pero lo cierto es que ya salió la idea de Daniele De Rossi, un 4-3-3 con extremos que jueguen desde afuera hacia adentro, con laterales que puedan interiorizar el juego, en fin, que pueda estar bien o mal, pero es su idea, y luego veremos si funciona. Para seguir profundizando en el tema mercado, o sea, yo creo que estas son las claves, ¿no? Una, que empezó tarde y que por eso termina tarde y al final termina afectando los 3 primeros partidos de la temporada, un poco como pasó la pasada. Luego, que hay un cambio de política en cuanto a los fichajes, a mover, crear patrimonio, y lo otro es que ya está el plantel completo. Ya habíamos hablado de Manu Koné, y la última hora, la novela del mercado, terminada la de Eduardo Bove, que termina... ¿A ti te duele personalmente lo de Eduardo Bove, David? A mí no me duele tanto. O sea, está bien, es un jugador de la casa, romanista, pero yo no creo tanto el drama como lo vi en Twitter. Mucha gente que romanismo, ¿cómo la Roma va a hacer esto? Va a vender a nuestro jugador. Mira, a mí me parece que a mí o sea, mira, estamos fútbol moderno, sí, David. O sea, después de ya mira, a mí me duele porque es un jugador que ya está, ya. No sé, yo no lo veo igual. Yo lo he dicho bastante aquí, lo he dicho en varios lugares. Yo sufro menos las salidas de la Roma. Claro. Después de que se han ido ciertas personas, de Rossi incluido, Francesco Totti, pero la de Eduardo Bove me duele particularmente porque es un tipo de la casa, es un tipo que creo que puede seguir subiendo el nivel. A mí sí me huele, ¿no? Me hace que me gustaría que tenga una buena carrera. Me gustaría que tenga una buena carrera, y si en el futuro se da una oportunidad de regresar, bienvenido sea. Pero no me duele que parta, David, no. A mí sí me huele un poco realmente. Sobre todo porque creo que puede seguir creciendo, creo que tiene buen nivel, creo que es un jugador serio, un buen profesional, un tipo que tiene apego por la camiseta. Lo dijo De Rossi, ¿no? Si él se vuelve un Calafiore por otro lado, y está en mí, échenme la culpa a mí, dijo. Algo así dijo, ¿no? O sea, igual tampoco es definitivo porque es un préstamo con opción de compra que se puede volver obligatoria bajo ciertas circunstancias. Claro. Si se vuelve obligatoria porque lo hizo bien, porque jugó todos los partidos, y si lo hizo no tan bien es porque
volverá a la Roma y quién sabe lo que pueda pasar después, ¿no? Claro. Lo que me hace que me vuelva un poco menos a esto que explicaba nuestro querido Santi, y es que Manu Koné, que es el jugador que le deje el espacio a Eduardo Bove, sube el nivel. Entonces, no es una pérdida a que pierdas un tipo que es romano, romanista, que ha crecido en la cantera, que se ha ganado el puesto con sudor, con fútbol, con goles importantes, con actuaciones importantes, y le dejes el puesto a un tipo que es una media apuesta, ¿no? No todos los fichajes son apuestas, pero quizás el de Manu Koné es una apuesta más segura. Por lo tanto, esto es lo que me deja un poco más tranquilo, ¿no? Y luego, ya dejando esto atrás, también el mediocampo, para cerrar el tema del mediocampo, Santi, San se complica porque, también lo había comentado con Santi antes, cambia la visión de Daniele De Rossi sobre Pisili, y cambia la visión de Daniele De Rossi sobre Tommaso Baldanzi, que lo ve más como poniéndolo en el interior del campo, y Pisili hizo una gran pretemporada y se ganó, y por mérito propio se ganó que Daniele De Rossi lo vea y darle más minutos en el mediocampo, ¿no? Yo creo que también esto cambia la dinámica del centrocampo, y de hecho fue una sorpresa agradable Pisili titular con un gran partido ante la Juventus en Turín. ¿Y Enzo Lefebvre, David, cuánto tiempo le queda después de su lesión? ¿Estar de regreso ya después del parón FIFA o le queda un tiempo más? Debería estar listo ya para después de la fecha FIFA. O sea, va a haber en todos los repartos competencia. Eso es lo principal. Quizás el ataque un poco menos, les podemos estar profundizando, pero en defensa, que terminó con el caos de Kevin Danso, que a día de hoy tampoco sabemos qué ha sucedido. En los próximos días probablemente se hablaba de acciones legales hasta del equipo, ¿no? Ahora ha quedado fuera de la convocatoria de Austria por lo que había dicho el Lens cuando el jugador se vuelve a Francia tras no pasar el protocolo de idoneidad deportiva de la Serie A y con la Roma. Está bajo un protocolo de investigación médica para hacerles un análisis, ver a profundidad qué hay. Lo que deja a la Roma mal parada en todo esto es que de momento la Roma ya tenía una alternativa que era Thiago de Diallo, que tampoco es tan descabellado pensar que ya era algo que se venía hablando en los últimos días, era un nombre que venía sonando, pero lo rápido que se movieron en ese momento, y lo otro que deja mal parado a la Roma es que rápidamente Lens saca un comunicado de prensa y le echa la candela a la Roma. La Roma sabemos que hoy en día el aspecto de comunicación y de los medios lo está gestionando de la mejor manera posible. Veremos qué sucede en los próximos días, y el caso Kevin Danso abrió la puerta a que se miraran otras posibilidades dentro del mercado, y estas posibilidades fueron Mario Hermoso y Mats Hummels. Sí, Mats Hummels. Quiero entrar. Hemos hablado del medio campo. Va a haber bastante competencia en el medio campo. Va a haber muchísima competencia en la defensa, David, que es lo que queríamos, ¿no? ¿Qué más queremos que haya competencia? Eso es lo que mejor le puede hacer al equipo, ¿no? Hermoso, Mats Hummels, Mancini, Endika. Yo creo que tenemos centrales para ponerlos a competir ahí, ¿no? Mátense por ser titular. ¿Cómo ves la situación de defensa? O sea, hemos subido en calidad, porque uno puede decir, no, Mats Hummels, agente libre, pero Mats Hummels hace unos meses estaba jugando partidos súper relevantes, como lo decíamos, está nominado al Balón de Oro. Él quiere estar cerca a su familia, a su ex esposa, creo, a sus hijos en Múnich, por eso no... Leía que no analizó ofertas de Arabia o de Estados Unidos, que por ahí tanteó y las tuvo. Y es un jugador, David, no es un jugador que estás diciendo, ya es un retirado. No, si se está quedando en Europa, o sea, si quiere quedarse estamos hablando de una leyenda. Estamos hablando de una leyenda, de un jugador que piensa, que quiere y que siente que puede seguir jugando al más alto nivel, ¿no? Sí, 78 partidos con la selección alemana. Y más, que está molesto por no haber sido. Dijo que estaba molesto por no haber sido convocado a esos últimos partidos de Alemania. Pudo haber estado. Perfectamente pudo haber estado. O sea, un tipo que lo ha ganado absolutamente todo, casi lo que se puede hacer ganado. Ha jugado para un Borussia Dortmund en su etapa de oro de los últimos años, y ha jugado para un gigante del fútbol mundial como es el Bayern München. Entonces, es un defensa de aquellos. No es poca cosa. Tiene es una tremenda leyenda. O sea, probablemente cuando pasen unos años y hagamos una recapitulación de los defensas más importantes de la historia del fútbol y del fútbol alemán, el nombre de Mats Hummels se va
Esperemos nomás que sea Seguramente. que esperemos que haga una historia en Roma. Que no pase sin pena ni gloria, como te voy a tirar un ejemplo, como Ashley Cole, que llegó con un gran nombre que va a ser recordado en la Premier League por siempre, pero en la Roma va a ser recordado lo máximo por esa foto que estaba en Filadelfia, que estaba a un costado. Eso va a ser recordado en Roma. Esperemos que Hummels haga su historia en Roma, ¿no? Ese es el peor de los casos. O sea, claro, me fui al peor de todos, ¿no? Qué mal. Pero estamos hablando de un nombre importante, Ashley Cole. O es un nombre importante. Un Adriano. Exacto. A un tipo que viene a jugar 25 partidos en la Bundesliga pasada, 13 partidos de la Champions y 2 de la Copa Alemania, que si sumamos todos son casi 40 partidos. Por lo tanto, y con minutaje, 1.500 minutos en Bundesliga, 1.170 en la Champions, 2 partidos completos de Copa Alemania son 180 minutos. O sea, viene de jugar. Hummels indica, David. Hummels indica. ¿Qué te parece eso ahí? O sea, vamos a ver qué hace de Rossi. Vamos a ver qué hace de Rossi. Lo que más me gusta es que hay buena competencia. Eso es lo mejor para la Roma. O sea, alguien me preguntaba por los titulares en defensa. Alguien porque Mario Hermoso, que no hemos hablado de Mario Hermoso. Bueno, antes de ir a hablar de Mario Hermoso, vamos a escuchar a Santi también, que nos hablaba de Mats Hummels y vamos a escuchar su opinión para luego también hablar un poquito de Mario Hermoso y hablar un poquito de esta competencia entre los centrales. Perfecto, vamos con Santi. Hace apenas unas horas se oficializaba el fichaje de Mats Hummels por la Roma y yo decía en red social de X que estaba muy contento por ello. Creo que así debemos estar todos los Rossi, sin duda. Y pese a la edad que alguien puede tener cierto recelo sobre ella, un grandísimo defensor. También lo corrobora su nominación al Balón de Oro, y es que la última temporada de Mats Hummels en el Borussia Dortmund ha sido excepcional. Esencialmente el último tramo de la temporada en las eliminatorias de Champions League. Si alguien tiene alguna duda, que revisione la semifinal en frente del Paris Saint-Germain, donde es un bastión defensivo abrumador. Y si nosotros hacemos la comparativa, que creo que es la que corresponde con Chris Smalling, el estilo de juego es distinto. Si bien es muy, muy, muy buen defensor Hummels, no olvidéis que es el mejor defensor de Alemania en la última década, una década en la que Alemania ha sido campeona del mundo, con él jugando. Y si hacemos la comparativa con Chris Smalling es un defensor de área, puro y duro, con ciertas dificultades en la salida de balón, y sin embargo Mats Hummels es todo lo contrario. Tiene el defecto del juego aéreo, no en ataque pero sí defensivo, pero tiene una virtud muy grande en los duelos y tiene una virtud enorme en la salida de balón. Es capaz de jugar en corto, en largo, de hacer progresiones en transición, en conducción, y esto le hace un defensor muy, muy completo para el estilo de juego de Daniele De Rossi. Has cambiado un veterano por otro veterano, es cierto, pero un veterano que se amolda a tu idea de juego y por lo tanto es un fichaje óptimo por el precio o el salario que se ha comentado. Me parece un muy buen fichaje. Y tened en cuenta un par de cosas más sobre Mats Hummels. Mats Hummels es un jugador que ha sido tan bueno y se ha sabido tan bueno que ha tenido errores de soberbia jugando. Hago referencia, es un jugador que ha sido tendente al error en situaciones de salida de balón justo por saberse que es tan bueno. Pero su temporada ha sido muy buena, para mí es un grandísimo fichaje y creo que Mancini peligra la titularidad del defensor italiano siempre y cuando se siga con defensa de dos centrales. Está muy cuestionada, creo yo, a partir de ahora mismo ya, desde en cuanto se ponga en forma, que no me cabe la menor duda que Mats Hummels ha estado trabajando de forma individualizada. Hay que recordar, ha jugado en el Bayern, del cual es canterano, y en el Borussia Dortmund. No ha jugado fuera de estos dos equipos, no ha jugado fuera de su país, y la adaptación para mí es la única clave para saber si este fichaje funcionará o no funcionará. Su edad, que va a cumplir 36 años, no me produce ningún tipo de dudas. Es un jugador, vuelvo a repetir algo que he dicho muchas veces, viene de una competición de un ritmo más alto. En la nuestra aún tiene un par de años buenos para los que se les ha fichado. Y un último apunte más. La salida de Mats Hummels de Borussia Dortmund, que alguien puede tener dudas, y aprovechando que es igual equipo, las aclaro. Mats Hummels le retiran la capitanía tanto a él como a Marco Reus al principio de la temporada.
lo hace Edin Terzic, el entonces entrenador del Dortmund. Eso crea cierto cisma entre los pesos pesados del vestuario y el entrenador. La relación se enfría y al final de la temporada, con la llegada a la final de Champions League por parte del club aurinegro, se empieza a rumorear o a verse venir una posible renovación de Edin Terzic como capitán del barco aurinegro, pese a la muy mala temporada que han protagonizado en Bundesliga. Sin embargo, lo que hace Hummels es acoger una posición de fuerza después de su buenísima o excelente temporada y decirle al club que la condición para que él renueve es que Edin Terzic no lo haga. Esto el club no lo acepta y decide no renovar a Edin Terzic, pero tampoco extenderle una oferta de renovación al defensor. Ese es el motivo por el cual sale de su club. A partir de ahí habrá muchas cosas que no conoceremos, por los que ha salido su nombre relacionado con muchos equipos y finalmente está en la Roma. Pero yo insisto, afortunadamente es defensor de la Roma. 442 partidos en Bundesliga, 90 partidos en Champions League, un veterano de aquellos que lo ha jugado los partidos importantes y en clubes importantes, ¿no, David? Yo creo que estamos los tres de acuerdo que es una gran adición al equipo, Mats Hummels. Sí, muy importante que Santi hiciera esta salvedad al final de su intervención, porque es que no lo sacan del Dortmund por problemas futbolísticos, sino simplemente porque hubo un caos con la directiva y se va y no hay un acuerdo. Pero no es que lo sacaron por viejo y porque no rendía, ¿entiendes? Porque no va por ahí. Claro. Y luego está la llegada de Mario Hermoso, que es un defensor que a mí me gusta particularmente porque es muy fuerte. De hecho, se ha hecho trending desde su llegada a Roma, porque se está entrando en Trigoria a falta de los internacionales por la fecha FIFA con los chicos del Primavera y el tipo entra a 100 por hora. Y algunos dirán, oye, que son chicos de la cantera. Y como siempre me dice Santi, se juega como se entrena, y si se entrena duro, se juega duro. Entonces es un futbolista que además te puede jugar por una de las bandas, que también toma riesgos en salida del balón, y la Roma quiere jugar con una línea adelantada y con gente que te presiona arriba y que te pueda después cubrir un cierto espacio atrás a la defensa. Va a ser una linda defensa. Yo creo que es la primera vez que tenemos tanta competencia entre los centrales. Habrá que ver, porque Ndicka y Mancini tuvieron un gran partido defensivo los dos en Turín contra Vlahovic y compañía, un partido muy serio de ambos, y va a haber una linda pelea por los puestos de titulares, y también no solo una linda pelea, sino que le da un abanico técnico de opciones a Daniel De Rossi, porque con una siempre línea de 3, eran los con dos una titulares, línea de 4. siempre había una gran distancia entre los dos titulares, el tercero y el cuarto, olvídate. O eran los dos titulares y nadie más. Eran los dos eran dos bien titulares que se sentían bien titulares y dos suplentes, ¿no? Y ese status quo, es lo que está cambiando De Rossi en el centro del campo y en el medio campo. Exactamente. O sea, y también ayudas a que tener alternativas. Mancini estuvo desde noviembre hasta enero, que llegó Daniel De Rossi, y con el parón de una semana y poco más le dio 15 días de descanso, porque estuvo jugando todo el tiempo con una pubalgía, que pudo haber ido a peor, que no pasó, por suerte. Hay jugadores como el propio Mancini que han elevado el nivel, tanto con Mourinho, y han mantenido ese nivel con De Rossi, pero han venido jugando todo, absolutamente todo. Y no puedes jugar 55 partidos por temporada, como hizo también la primera temporada, porque después pasa lo que pasa. Claro. Entonces yo creo que esto es muy bueno. Y ya para ir cerrando, Sam, porque todavía tenemos parte de opiniones que escuchar y todo, en líneas generales a mí me parece que el mercado es bueno. Queda un par de focos rojos, uno en lateral derecho, que es una de las grandes críticas, con el tema de Saúl, de Shelik, que está el pequeño Buba, que según Daniel De Rossi puede hacerlo a lo grande con el paso del tiempo. De hecho está inscrito en la lista UEFA. Quedó fuera Samuel Dahl por la izquierda, que ha sido otro de los debates. Es un tema que quiero tocar en el siguiente episodio, porque estamos en el parón FIFA, a ver si sale otro episodio en este parón FIFA, David, antes de que regrese ruede la pelotita. Sí, la próxima semana vamos a estar grabando probablemente. Sería bueno, ¿no? ¿Por qué no entró Dahl, una de las nuevas contrataciones, a la lista de la UEFA? ¿Una decisión técnica? ¿Una decisión de otro problema? Está en la página web. Está en la web. O sea, la información que ha salido en los diarios parece que
es una cuestión técnica en el sentido de que no se podía inscribir más jugadores porque no se abrieron los slots porque había menos canteranos, en fin. Ahora también que esperar que Daniel De Rossi técnica dé su por punto de vista al técnica, respecto. técnica o sea, no porque no le parece buen jugador, sino por papeleos y eso. A eso Exacto. Está bien. Por Porque si no, me llamaría la atención. Si es una decisión puramente técnica, me llamaría muchísimo la atención. Y no es una buena señal. Porque como tú decías, por banda derecha, por banda izquierda tampoco es que estemos tan anchos que digamos, como en central o en el medio campo. Son al final, tanto Dal como Uva o Saúl son apuestas a futuro. Son chicos jóvenes que pueden crear un patrimonio, pero hay que verlo. O sea, pero no podemos jugarlo. Así como hablábamos que los suplentes de mediocampo y centrales son competencia, podrían ser titulares, los suplentes de laterales son más suplentes. En teoría sí. Yo quiero ver a Samuel Dal. Le vi un partido con su equipo anterior en Conference League. Me pareció un jugador que es interesante. Joven. Ahora que verlo joven. en el contexto de la Serie A. Joven. Saúl, me he visto bastantes videos. No he podido ver un partido todavía completo, pero es una flecha. Shelly, que es el que es, y Buba, lo hemos visto en la pretemporada, que para sus cortos 16 años y para el traslado a una dimensión gigante, comparado de donde venía, no encajó mal. Habrá que ver cómo puede ser su progreso y su adaptación al equipo, pero son puestos que todavía son apuestas, más que son más suplentes que los otros puestos del campo, y luego está el ataque con Artendovic, Chomu, y habrá que ver cómo se configura. En líneas generales, para mí el mercado es bueno por estas razones, ¿no? Porque se cambia la política, porque se bajan los subcostos, porque se pueden crear patrimonio, porque es un equipo donde hay más competencia en la mayoría de los sectores del campo, porque a pesar de la tardanza se logra hacer la tarea. O sea, estamos hablando de un mercado donde se llegaron 12 jugadores y se fueron 14. O sea, estamos hablando de un movimiento de 26 yo me acuerdo jugadores. desde la temporada 2011. ¿Te acuerdas la primera de Luis Enrique? Una de esas que hubo tantos cambios. ¿Te acuerdas que la Roma ponía en su Twitter? 11, 12 jugadores llegaron. Desde una de esas temporadas no me acuerdo que había tanto cambio en el equipo. Desde la de Monchi y desde esa son las que no había tantos movimientos. David, antes de ir con los audios, porque no nos queda tanto tiempo en este episodio, pero antes de ir con los audios de Martín, de Michelle y de Santi, otra vez analizando y escuchando su opinión del mercado, quiero hacerte una pregunta. Salemakers, ¿qué crees que le podría agregar a la Roma? Mira, es un tipo que a mí no me termina de encajar, pero creo que le puede. Y no sé, perdona que te hice una pregunta y te interrumpo, pero no sé si como a renegadas llegó a la Roma. Me da esa sensación. No sé. Yo no, a mí no tanto eso, porque al final no contaba para el Milan a última hora. Había jugado, no tenía un rol claro con Pablo Fonseca, que no ha arrancado nada bien con el Milan. Ya no solo sabemos lo que es arrancar mal con Pablo Fonseca, pero bueno, lo van a saber los dos milanistas. Pero yo creo que no es tanto eso, sino como habrá que ver el encaje. Yo creo que un futbolista competitivo viene una grandísima temporada en el Bologna de la mano de Thiago Motta. Si puede replicar eso, un tipo que es muy dúctil, o sea, te encaja en 3-4 roles en el plantel, es competitivo, tiene una personalidad fuerte, y yo creo que por este lado puede encajar. Tengo curiosidad en verlo. No termina de encajarme más minutos, no sé si encajó bien con la escuadra tampoco, no sé, algo no me encuadraba, y no sé si era comenzando como su número que usó de fútbol americano, no sé, pero esperemos que con minutos vaya haciendo gel con el equipo, con el resto del equipo, ¿no? Un jugador que acaba de llegar también. Vamos a escuchar a Michele, si quieres, para ver nuestro querido Michele, a ver qué nos comenta sobre el mercado. Vamos con Michele. Hola David y hola Planeta Roma, muchas gracias por invitarme aquí. Soy Michele, director de una pequeña e independiente revista online llamada Rabbone, pero soy más famoso por mis peleas en Twitter, como sabe bien David. Pues yo estoy muy feliz de este mercado. La gran mayoría de los jugadores que son llegados creo que son perfectos por la idea de juego posicional que De Rossi quiere actuar, ¿no? No sé decirte si es el mejor mercado posible, pero es un mercado inteligente, de jugadores que necesitábamos.
Los 3 años de Mourinho habían llenado la plantilla de jugadores muy físicos, defensivamente sólidos, pero ahora hemos incluido jugadores más rápidos y más técnicos. No te voy a aburrir con un juicio de todos los nuevos, porque claramente jugadores como Dali, como Sangaré, no sé cuánto van a jugar. Te doy la mi opinión de los nombres más grandes. Empezamos con los nuevos, que son Hermoso y Hummels. Me gustan muchísimo ambos. Son defensores técnicos con experiencia internacional, que pero tienen la técnica necesaria para mejorar enormemente la salida con la pelota de la defensa, resolviendo lo que, en mi opinión, antes era un problema. Estoy muy curioso de ver a los dos mediocampistas franceses, que son Lefebvre y Koné. Todos hemos visto los vídeos de Koné en Gladbach, donde parece la reencarnación de Pogba, pero ahora creo que Lefebvre arriesga a ser la compra más infravalorada del mercado, porque no teníamos un jugador en la plantilla que haga también las fases defensiva y ofensiva. Y ahora claramente está lesionado, pero quiero verlo en el campo cuando regrese. Otro jugador que, en mi opinión, muchos están infravalorando es Saelemaekers, que para lo que quiere hacer De Rossi es fundamental, ¿no? He visto en los dos partidos con Cagliari y Empoli la necesidad de ampliar el campo, y la única manera de hacerlo es con dos extremos a la cancha al mismo tiempo. Y Dybala claramente no tiene la rapidez para hacerlo, y hemos visto como a Zalewski aún falta un poquito de confianza. Mientras el belga con Soulé del otro lado creo que será una de las llaves de la temporada. La compra de Soulé también lleva a la plantilla un gambeteador serial, que es una otra característica que demasiado faltaba el año pasado. Creo que todo el equipo ahora es más peligroso ofensivamente, que es bueno porque Dovbyk para mí es un buenísimo delantero, si vamos pero a encontrar la manera mejor para servirlo. No podemos claramente compararlo a Lukaku, por ejemplo, que sabe asociarse mejor con los compañeros. Dovbyk no es tan técnico, tiene que ser buscado mucho frente al arco, y por eso creo que tendremos que mantener la paciencia adecuada hasta que se perfeccionen los mecanismos del equipo, ¿no? Claro. Gracias, David, creo te digo todo. Felicitaciones por el podcast y un fuerte abrazo. Forza Roma. Positivo también, y le gusta a Michele el mercado de esta Roma. David, tengo una pregunta. Primero vamos con los audios de Martín y de Santi en su análisis del mercado, y tengo una pregunta para ti para ir cerrando el episodio. Quiero preguntarte cuál es el fichaje que más te ilusiona y el que menos te ilusiona, y tu nota final del mercado para ir cerrando este episodio. Pero primero vamos con el audio de Santi Boix y su análisis del mercado. El mercado de la Roma me parece bueno a secas. Es decir, si yo tuviera que poner una valoración numérica, estaría en torno al 6, máximo 7. Pero más decantado por la primera nota que os comento. Y lo hago muy influenciado por el malísimo, nefasto, fatídico inicio de temporada del equipo giallorosso que dirige Daniele De Rossi. Si fuéramos línea por línea, creo que la portería se ha abogado por mantener el nivel. No me parece del todo mal, pero esto a la larga tiene consecuencias y nunca son positivas. Pero vale, por ahora, obviamente a Svilar había que darle la titularidad indiscutible. Los centrales, con las dos últimas incorporaciones de Mario Hermoso y Mats Hummels, obviamente ha subido el nivel. El de Huijsen, el de Smalling y el de Kumbula, en su caso, sea por el rendimiento o sea por la adaptación al estilo futbolístico del técnico. El upgrade aquí me parece el más grande dado por la plantilla, por el Kisolfi en este caso, ¿no? Pero me preocupan mucho más tres posiciones, que son los laterales. Tanto el zurdo como el diestro creo que no se han reforzado debidamente. Dahl, el jugador joven sueco, no ha visto cancha en ningún momento, posiblemente por también los resultados, pero creo que si bien la contratación de Angelino nadie dudaba de ella, apenas 5 millones de euros, necesita una competitividad mayor de la que le puede ofrecer Dahl, ahora visto la confianza del técnico. Eso es lo que me genera dudas, no el jugador y el potencial que pueda tener. Me pasa exactamente lo mismo con el lateral diestro. Creo que el equipo necesitaba un lateral titular y no lo ha conseguido. No se han conseguido. Ahora mismo existen 3 laterales suplentes. Además, por cómo juega Daniele De Rossi,
tiende muchísimo a utilizar el costado derecho como el carrilero largo, y el bueno lo tenemos a la izquierda, jugando de tercer central en lugar del carrilero largo. Es decir, no tenemos el perfil adecuado para cada uno de esos costados. Y insisto, son dos laterales que creo que no se han reforzado como el equipo necesita. ¿Cuál es la otra posición, esa tercera o segunda posición que os comentaba que creo que no se ha reforzado como el equipo necesita? Y es el jugador de registra, el suplente de Paredes. Se ha dado al jugador argentino un rendimiento muy bueno la pasada temporada, pero en caso de no estar él, no tenemos un jugador de su perfil. Pondríamos nuevamente a Cristante, porque lo tenemos para todo al muchacho, pero no es el jugador que necesitaríamos en esa posición. Ahí en el centro del campo se suman perfiles distintos, como el de Manu Koné, que creo que es un fichaje indiscutiblemente bueno. El de Enzo Lefi, que para mí es una incógnita absoluta, no es un jugador que tuviera visto. Se le ven muchas maneras técnicas, mucha calidad individual, pero quiero ver si realmente es capaz de ser un jugador que nos aporte. En los minutos que ha podido jugar lo ha hecho muy metido en tres cuartos, demasiado, y creo que una segunda altura sería más adecuada para él. El hecho de tener a Mati Soulé de segundo Dybala también obviamente es un subidón, aunque vemos cómo va encajando Baldanzi, al que le está dando muchos más minutos por el carril central, algo que no me acaba de encajar del todo, sobre todo en ese tipo de juego de volante y no tanto de media punta, del jugador 10. Ahí no me acaba de encajar como lo está utilizando hasta el momento a Baldanzi. Creo que es más una cuestión de falta de espacio. Y en el costado izquierdo, si bien la posición ya no es la de carrilero y es la adecuada para Zalewski, creo que requería una cesión al jugador polaco para que se aireara. Creo que es más una cuestión mental que física la de Zalewski. Y yo no soy fan de Saelemaekers, pero nada absoluto. Es un jugador que tanto en el Bolonia como en el Milan le he visto en infinidad de ocasiones con muy mala praxis y muy poca deportividad, y esto me hace ser muy reticente con este jugador, que es cierto que a nivel de velocidad te puede dar un plus en transiciones, pero que creo que ni el uno contra uno es brillante, creo que en sus decisiones tampoco lo es, y si nos tenemos que acoger solo a un esfuerzo físico, te puede valer muchos jugadores que no necesariamente el belga. Ojalá me equivoque, dicho sea de paso. Luego en la parte de delanteros cambiamos totalmente la dupla, a Lukaku Abraham por Dovbyk Sumudorov. Yo estoy expectante, creo que es muy buen fichaje el de Dovbyk, que espero que no replique sinceramente su temporada en el Girona, porque la Roma no juega igual que el Girona, entonces no le vamos a ofrecer tantos balones. En estos 3 primeros partidos es que ha tocado menos de 20 ocasiones el balón por partido, y es un dato escalofriante. Si tú no le haces llegar balones, el rematador no los va a poder meter dentro de la portería. Ya nos pasó con Lukaku, pero confío en que Dovbyk acabe funcionando en la Roma. Así que muy influenciado, como os digo, por el inicio de temporada. Creo que el mercado de la Roma o el trabajo de Ghisolfi lo puntuaría con un 6, máximo un 7. Ojalá dentro de unos meses pueda decir que me he equivocado y que era más bueno de lo que pensaba en este inicio de temporada. Y ahora vamos con el análisis del mercado de Martín Villalba. Hola mis queridos amigos y habitantes de este planeta Roma, los saluda Martín Villalba nuevamente, analizando este mercado de fichajes, esta ventana en la cual se invirtió 3 veces más que en los últimos 2 mercados sumados juntos, y se trajo, digamos que 12 jugadores todavía con la incertidumbre de lo que pueda pasar con Manolas y de si es que ya se asiente el contrato de Hummels. Relevante, voy a analizar un poquito posición por posición. En la portería creo que sobre 10 la calificación es un 9, porque si bien es Villar, da mucha seguridad y sigue evolucionando en el arco como titular, se le buscó un suplente competente, Matti Ryan, australiano de 32 años, que es 4 años más joven que Rui Patricio, viene a coste cero, y aunque tiene menor palmarés que el portugués, seguramente va a cobrar menos que él.
En el rubro de centrales, todo pareció una pesadilla con la salida de Llorente, la no extensión del préstamo del joven Hausen y las no llegadas de Danso por el problema médico detectado en los exámenes y el no fichaje de Giallo de la Juve, que era un fichaje in extremis, pero Daniele De Rossi y el establo descartaron por su pobre condición física. Sin embargo, la llegada de Mario Hermoso, español de 29 años, siendo incluso agente libre, podría convertirse para mí en nuestro mejor fichaje del verano. Por esta característica, 29 años, un jugador top, alta competencia, agente libre. Hummels debería tener nivel suficiente para suplir a Smalling este año en la salida. Y yo creo que si se llega a concretar el fichaje de Manolas, es más un fichaje, digamos, casi de corazón, con un contrato muy, muy bajo, 500.000 al año, es bajo para los parámetros futbolísticos, ¿no? Ya quisiera uno ganar ese dinero, pero bueno. Y el fichaje de Manolas podría dar una mano en caso de lesiones. La salida de Kumbula a préstamo al Espanyol, donde está siendo probablemente de los jugadores más destacados, parece haber sido una solución óptima para ambas partes. Esperemos que se pueda concretar una venta, una revalorización, ya sea con el Espanyol mismo o con algún otro equipo que lo vea, lo use como vitrina para el siguiente verano. Lateral derecho, me quedo un poco insatisfecho, pienso que se debió haber invertido un poco más. Se quedó Chelik, se trae por 2.5 millones a Saúd del Al Hilal, tiene 25 años, era figura y titular en lo que es el mejor equipo de su liga y probablemente uno de los mejores del continente asiático, y se ficha por 1,5 millones a un niño de 16 años que es Buba Sangaré para el Primavera. Provisionalmente Buba está en el Primavera, ya veremos qué pasa, espero que no tenga características como el fichaje de Julen Jong hace algunas temporadas, que fue un fichaje bastante raro, que igual fue al Primavera, nunca llegó al primer equipo y se volvió a ir. Insisto en que esperaba un poquito de más inversión en esta banda y por suerte pudimos extirpar a Rick Karsdorp, ¿no? Lateral izquierdo, le pongo lateral derecho, creo que no lo mencioné, 5/10. Centrales, 8/10. Lateral izquierdo, 7/10. Nadie va a extrañar Espinazola. Me parece brutal, increíble la compra definitiva de Angelino por solo 5.2 millones. Pero si es que le pasa algo, la apuesta es elevada porque se pagó 4.3 millones por Samuel Dahl, sueco de 21 años. Y si es que Dahl no da la talla, la otra opción es nuestro muerto Nicolás Zalewski, lo siento. Por suerte, el español, el Angelino, solo se ha perdido 9 partidos por lesión en 5 años. Y de hecho 4 fueron por una gripe que no consta como lesión. Luego de esto, en el rubro de mediocampistas, creo que le doy un 6/10. Si bien todo empezó con alegría por haber recibido 12 millones para Aouar y nunca más tener que ver a Renato Sánchez, esto se opaca un poquito por la salida inmerecida de Bove, que para mí había demostrado condiciones en cancha de sentir la camiseta. Y bueno, se va a la Fiore en préstamo con una posible obligación de compra. El préstamo al menos es oneroso 1.5 millones. Y la opción de compra me parece que está cerca de los 10 millones. No me queda un poco un sabor amargo de este fichaje. Luego se pagó 23 millones de euros por Enzo Lefi, francés de 24 años, y por su compatriota de un año menos, Manu Koné, se pagarán 18 millones de euros del siguiente verano. Es decir, el mercado de la Roma, si es que hubiéramos pagado estos 18 millones de Manu Koné, habría ascendido a 110 millones, ¿no? Estamos en 92 más o menos. Son apuestas altas y quedan incógnitas sobre cómo irá armando Daniele De Rossi la media con su irrupción y la de nuestro canterano Pisili, que tuvo un grandísimo partido contra la Juventus, un partido de mucha madurez. Y bueno, otros talentos como Pagano se han ido buscando minutos, espacio, vitrina. Se fue al Catanzaro a préstamo. En el rubro extremos me quedo insatisfecho. Se comenzó con el fuerte rumor de Chiesa, que al final acabó fichando por el Liverpool. Luego la llegada de Zule por 25 millones, argentino, 21 años, fue uno de los bombazos del verano, sobre todo por lo visto en su anterior temporada en el Frosinone. Sin embargo, ha tenido actuaciones discretas y me preocupa realmente ver que no se acomoda en la cancha por la izquierda cuando Dybala ocupa la derecha, ¿no? Que es donde se siente más cómodo. Y luego hemos visto que probablemente no alinearán juntos. Zule irá por derecha y Paulo entrará, o al revés.
Si bien Paulo es una media punta con características suficientes para ocupar el extremo, pero se los vio bastante incómodos jugando los dos en el campo. Ante esto, el costado izquierdo, que era el más vulnerable y que se hubiera visto muy bien potenciado por la llegada, por ejemplo, de Chiesa, no evolucionó. Y la solución parche fue fichar a Saelemaekers. El belga de 25 años viene a préstamo seco por una temporada desde el Milan. Evidentemente también esto es reflejo de la incapacidad de Zalewski y la falta de condición física del Shaarawy luego del verano, ¿no? Entonces esos tres jugadores serán los encargados de cubrir ese lugar de la cancha. Mi calificación para los extremos es 4/10. Para los delanteros también me quedo con un 4/10. Si bien la apuesta alta de 30.5 millones por un 9 de 27 años como el ucraniano Dovic, que ha marcado 24 goles en España el año pasado y 24 más en Ucrania hace 2 años, es una apuesta alta, insisto, para reemplazar a Lukaku, que marcó 13 goles la anterior temporada y que le costó una cifra similar al Napoli este verano. Veremos cómo le va Dovic y que al menos logre superar la marca de Lukaku. Para mí ya sería un éxito. La salida de Belotti al Como por 4 millones de euros no me sorprendió. Nunca encontró su nivel en la Roma. El regreso de Shomu, uzbeco de 29 años, Eldor Shomurodov, parece prometer un suplente o compañero competente para el ucraniano. Está con muchas ganas y para mí es un suplente ideal y una alternativa muy interesante en una doble punta. El fichaje de Tammy por el Milan no me molesta tanto por el hecho de que se vaya a la Roma, sino porque su llegada como préstamo seco, que no nos genera un centavo a nuestro club, ni este verano ni el siguiente, le soluciona un problema de plantilla al Milan, que con la lesión de Morata realmente necesitaba otro 9 y que es rival directo por los cupos de Europa, y le estamos dando sin costo un jugador a Fonseca, un jugador que buscaba desde el inicio del verano. Como nota final, conversar un poquito sobre la novela de Dybala. Creo que el desenlace, después de todo lo que se dijo, el desenlace menos esperado fue que Paulo se quede. Y parecía que se repetía la pesadilla de veranos anteriores con Seco, con Matic, que nunca podemos tener un verano tranquilo. En general, yo a este mercado le pongo una nota de 6/10, que puede evidentemente ser mejorable, muy mejorable, sobre todo con el manejo de Daniele De Rossi y el desempeño en campo de hombres claves por los que se ha pagado mucho dinero, como Zule, Dovic y Lefi. ¿Qué opinan ustedes, mis queridos amigos? Los leo en redes y nos seguiremos sintiendo, escuchando por este medio. Un abrazo para todos. Forza Roma. David, escuchamos el análisis de Michele, de Santi, de Martín. Ahora, es tu turno para ir cerrando el episodio. Nos quedan unos cuantos minutos. ¿Cuál es tu nota? Porque siempre le ponemos una nota al mercado. ¿Qué jugador te ilusiona más? ¿Y cuál va a ser el, ¿cómo se dice en español? El flop, el que piensas que te va a decepcionar esta temporada. Yo te doy los míos cortitos, te doy mi nota. Para mí es un buen mercado. Yo le voy a dar 7.5, porque aparte de los nombres que han traído, ha agregado mucha competencia en defensa, en mediocampo, al Pichichi de la Liga. Le ha quitado un joven talento a la Juventus y todo haciendo todo eso cuando reduciendo el salario de la escuadra por 37 millones de euros. O sea, yo creo que hasta estoy siendo un poco mezquino con el 7.5. Si el equipo empieza a gel y jugar bien las próximas semanas, mi 7.5 se va a ver mezquino, como digo. 7.5. El jugador que más me ilusiona, es fácil decir Dovic, es fácil decir Koné con sus 19 minutos buenos que vimos. Yo me quedo con Matías Zule. Lo que estoy viendo de Zule es impresionante y está más listo de lo que yo pensaba. Está siendo llamado por Scaloni para la selección argentina. Yo creo que tenemos un talento de verdad, un talento importante en nuestras manos que espero que se desarrolle bien. Zule es el que más me ilusiona y el que más, con los que más escepticismo tengo, por lo que no lo conozco. Pueden ser Samuel Dahl, pero no lo podría llamar eso porque no vino a un precio tan alto. En todo caso, Lefebvre,
Lefe, porque no lo tengo tanto en el radar igual que Santi, y el lateral derecho es Saúd, ¿no? de Arabia. Vamos a ver cómo por ahí creo que van mis respuestas, siendo escéptico en esta respuesta, porque espero que me caigan en la boca y estén muy bien en el equipo. David, tus micrófonos son tuyos para que des tu opinión en estos últimos minutos del programa. Primero invitar a todos que por favor respondan la pregunta, ya sea en nuestras redes sociales, en la plataforma donde escuchen el podcast, ¿cuál es el jugador que más le ilusiona y el que menos le ilusiona de este mercado? Yo voy a estar de acuerdo contigo en el jugador. A mí me ilusiona mucho Matías Soulé a futuro. Ahora tendremos que esperar, como tú dices, que el equipo funcione. La pelota pasa completamente a Daniele De Rossi a hacer funcionar este equipo. Y mi nota va entre 6.5 y 7, porque qué duro eres, David, como bien lo mencionó. Duro. Sí, es que al final Hummels, Pichichi de la liga gastó dinero, bajó el salario. 6.5, David, mezquino, sí. me suena, está bien, respeto, pero me suena un poquito mezquino. 6.57. Yo hoy 6.57 es la nota que le doy, o sea, como máximo 7, porque me gusta el mercado. Porque me gusta el mercado, hay cosas que me gustan mucho del mercado, se eleva el nivel, el techo en muchos departamentos, como ya lo decía. Hay otras cosas que no me gustaron tanto, otras que no entendí, pero para los tiempos que se manejaron, la cantidad de jugadores que se movieron, el resultado final a nivel de nómina y de patrimonio para el equipo me parece que es bueno, pero me hubiera gustado otro lateral derecho que al final no se pudo, por las razones que sean. Tristemente parece que Ghisolfi no va a ser como Pinto y como otros directores deportivos, Sabatini y tal, que después del mercado hablaban. Esto va muy en línea con los Fredkin, que también quizás apostaron por Ghisolfi con esto, porque es muy al estilo de ellos de hablar poco, de estar a las sombras. Y por lo tanto, 6.57 la nota. El que más me ilusiona es Matías Soulé, y el que menos me ilusiona en este punto es Saelemaekers, sobre todo por el jugador y por la operación, porque al final es un intercambio de préstamo, que sí, la Roma recibe un pequeño dinero por el préstamo de 1 millón y algo por Tammy Abraham, pero es una operación de que si al final Tammy Abraham no cuaja, lo tendremos el verano que viene de vuelta y tendremos otra novela con Tammy Abraham por definir, que tuvo unas declaraciones un poco medio raras ahí a su llegada al Milan. Así que por ahí va mi opinión. En los próximos episodios, como tú decías, vamos a estar haciendo más, profundizando más en todo esto. Sí, nos quedamos un poquito. Eso es una de las cosas de grabar en la mañana y no en las noches. No podemos alargar. En las mañanas estamos un poco más cerrados en tiempo. Igual 1 hora y casi 15 minutos de episodio, 1 hora y 14 minutos de episodio por ahí. Con la promesa de que regresamos la otra semana antes de que regrese el fútbol para ver la previa del Genoa a Roma y seguir debatiendo algunos puntos que se quedaron hoy en la mesa, ¿no? El delantero suplente, Shomurodov, que al parecer va a tener un rol más importante de lo que se pensaba en esta escuadra, no sé de titular, pero con más minutos de lo que se pensaba en todo caso. Algunos temas que se quedaron en el tintero, como diría David, con la promesa de que regresamos la otra semana. Por aquí vamos cerrando el episodio 257 de Planeta Roma Podcast. Muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, a todos nuestros Patreon, a todos los que interactúan con nosotros. Gracias a todos los que se quedaron aquí hasta el final con nosotros, siempre con vibras positivas y, como siempre, lo más importante, Forza Roma. Chao.